muy delicado y muy complicado porque son muchos kilos de mercadería que hay que revisar, hay que sacar y controlar cada bolsa detalladamente. Hasta el resultado preliminar de la carga que se pudo revisar son 4.013 kilos de cocaína. Eso es preliminarmente. Convocamos a la conferencia porque consideramos importantísimo, es un récord histórico, no solo para la SENAT ni para la DENIT, es para el gobierno nacional, para el país. Un trabajo coordinado entre SENAT y DENIT. Obviamente al estar involucrada otra institución, obligatoriamente tenemos que dar participación también, luego al Ministerio Público. Y lo que hay que aclarar es que todavía tenemos esos contenedores que revisar. Esta cifra, este monto, esta cifra de la cocaína incautada puede mantenerse o puede aumentar. Pero mientras tanto, este es el resultado preliminar del pesaje del primer contenedor. Entonces, le doy un poco uso de la palabra al director de NIT para que aclare también algunas cuestiones. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días para todos. En la línea que el ministro Jalil estaba explicando, este trabajo, como bien lo mencionó, es un trabajo del gobierno nacional. Hemos trabajado coordinadamente entre ambas agencias. Hemos detectado este esquema de tratar de enviar bolsas de azúcar mimetizados con cocaína pura. Y es un trabajo de inteligencia. Como bien ya también lo mencioné, los mecanismos de control son diversos. Lógicamente no podemos entrar a detallar por una cuestión de seguridad, pero sí comentarles, en total son 78.000 kilos de azúcar entre los 4 contenedores. Eso recién un contenedor se aperturó, en el cual se hicieron las pruebas, se encontró en este caso cocaína pura. Estamos hablando de el cargamento más alto o más grande incautado hasta el momento. Estamos hablando de 4.013 kilos. Eso ya es una cifra oficial de lo que se pudo incautar en este primer container, en este primer contenedor. Hay que tener en cuenta de que el Ministerio Público, el Fiscal General de Estado estuvo ayer acompañando, se apersonó también al local ahí a Cacupemí. Estuvimos conversando también, todo el equipo del Ministerio Público ya tiene toda la información relacionada a la investigación que por cuestiones obvias no podemos mencionar ni podemos precisar. Este proceso continúa, hoy se van a aperturar las 7, justamente el fiscal Cardoso ordenó que se continúe con la apertura. Los 3 contenedores están lacrados y se va a aperturar hoy y se va a pesar, se va a hacer el control y la diferenciación de tal manera poder determinar si también está contaminada esos 3 containers. Vuelvo a decir, esto es simplemente el resultado de un trabajo coordinado y un trabajo realizado entre todas las agencias, en este caso la SENAT y la DENIT. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir evitando que Paraguay se convierta en tráfico o en tránsito, mejor dicho, de droga, especialmente de cocaína. Y vamos también eso también nos invita a que las demás instituciones se empiecen a fortalecer para poder hacer toda la trazabilidad. Así es que el presidente ayer justamente estuvimos conversando y seguramente vamos a tener más información y más datos con el tiempo, pero el Ministerio Público también va a realizar el trabajo en base a los datos que hemos proporcionado y a la investigación. Eso también quiero precisar, ya está toda la información relacionada al hecho. Así es que felicitarle a todo el equipo también de la SENAT, también a todo mi equipo, porque realmente para nosotros es muy importante poder detectar estos esquemas y realmente destaco el trabajo de todo el equipo de la SENAT y de la DENIP,
porque hoy nosotros simplemente somos portavoces. Detrás de nosotros hay muchísima gente que trabaja, que de alguna manera arriesga la vida, porque estamos hablando de un golpe al narcotráfico de aproximadamente entre 200 a 240 millones de dólares. No es una cifra menor y realmente como gobierno nacional, como gobierno del Paraguay, estamos muy satisfechos con este resultado, pero vamos a seguir trabajando para tener muchos más resultados. Así que muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Una consulta acá de la parte de la prensa. Buenos días, ministros. Bueno, si hay personas detenidas y si tienen una trazabilidad del embarque correspondiente. Sí, ahí te quiero explicar algo. Este tipo de trabajos lo venimos realizando desde que asumimos la gestión. A partir de este gobierno es que se cambia un poco la metodología de las investigaciones, la forma de investigar este tipo de cosas, el perfilamiento de este tipo de trabajos. Entonces, personas aprendidas todavía no, pero hay demasiada información y una gran estructura que, como bien dijo el director de la DENIT, ya está todo en manos del Ministerio Público. No simplemente con la incautación importante, desde luego, de esta carga, quedarnos solo con eso, sino que vamos a avanzar un poco más en lo que respecta a este tipo de estructura. Es un trabajo demasiado grande, muy fino, muy delicado, y recién a partir de ahora el Ministerio Público va a proceder a lo que corresponda en derecho. Comúnmente se lo denomina esto ingeniería a la inversa, ¿verdad? O sea, vamos a partir de esto, se van a ir trabajando sobre otras cuestiones más, pero hay muchísima información que por de pronto no se puede compartir. Muy buenos días, señores ministros. Respecto a la empresa en sí, supongo que ya saben quién es la empresa que está encargada de este cargamento. Ahora la consulta es, ¿esta es la primera vez que esta empresa pretendía enviar un cargamento de azúcar al exterior o ya estaba haciendo regularmente este tipo de envíos? Mira, hay cuestiones, por eso yo estaba hablando del perfilamiento. Y esa es una información que nosotros preferimos reservarnos. Si bien hay empresas que están involucradas y una estructura, un esquema, como mencionamos, el envío de azúcar, hay cierta información. Yo les pido que entiendan que este tipo de información todavía mantenemos en reserva debido a la delicadeza del caso, ¿verdad? Pero sí les vuelvo a decir, tenemos muchísima información, tanto a empresas como a personas que ya están a cargo del Ministerio Público. Ministro, ¿dónde y en qué momento saltó esta alerta? ¿Quién detectó? DENIT, SENAT. Y por otro lado, insistir con la pregunta del colega, ¿hace cuánto opera esta empresa entonces? Bueno, la primera parte de tu pregunta te voy a responder yo, y en lo que respecta a la funcionalidad de la empresa, obviamente el director de DENIT te va a contestar eso. Nosotros estamos trabajando sobre este tipo de investigaciones desde que asumimos. O sea, no es algo que puntualmente como Senado o como DENIT decimos vamos a investigarle a tal empresa. No, nosotros, de acuerdo al comportamiento, a la conducta o a los movimientos extraños que se pueda tener, es que compartimos información entre las instituciones. Y a partir de ahí es que ellos, tanto con su conocimiento y nosotros con nuestra inteligencia, es que combinamos esos esfuerzos y sacamos este tipo de resultados. No es un trabajo sencillo, no es un trabajo fácil, pero sí lo que hay que destacar es la coordinación de este trabajo y de este resultado entre ambas instituciones. El cargamento récord en la República del Paraguay. Entonces, destaquemos ese trabajo y los perfilamientos que hacemos que se hacen de este tipo de investigaciones lo hacemos ya en conjunto. No hay otra forma.
Con relación a la pregunta, es una empresa que ya estaba operando hace un tiempo. De hecho, tuvimos indicios de que esa empresa pudo haber enviado anteriormente, pero no teníamos determinado eso ni tampoco las pruebas suficientes para poder de alguna manera procesarla, ¿verdad? Así es que, como bien lo mencionó el ministro, nosotros establecimos un perfil de riesgo diferente sobre ciertas mercaderías o ciertos productos que son sensibles y que son fácil de contaminar. Entonces, bien lo mencionó él, no es que nosotros le investigamos a esta empresa, vamos a investigarle porque es probablemente puede enviar droga, no. Nosotros hacemos un trabajo de inteligencia y ese trabajo de inteligencia nos permite perfilar en base al riesgo. Y ahí tenemos diferentes tipos de productos: azúcar, almidón, yerba mate, carbón. Entonces, en la medida que también vamos viendo ciertos comportamientos, es que entra en una base de datos donde para nosotros es un riesgo alto. Y ahí es donde también recibimos información de SENAT, también nosotros compartimos información de SENAT, también compartimos información con agencias internacionales, como también recibimos información de agencias internacionales. Pero no es que en el caso particular ya sabíamos que esta empresa iba a hacer. O sea, teníamos información de que podía haber un caso alto, en este caso grande, y se trabajó en base a eso. Y por cuestiones de seguridad y por cuestiones de investigación y por cuestiones de prudencia no podemos mencionar, ¿verdad? Si no, vamos a contarle todo lo que hacemos y eso genera otra vez un nuevo riesgo, porque en la medida que nosotros establecemos ciertos controles o ciertos mecanismos, también las organizaciones criminales se cambian su estrategia. Y tuvimos el caso del aeropuerto, donde por primera vez hicimos hicimos la incautación de una carga muy grande, ¿verdad? En el cual nos dieron ciertos indicios y era una investigación que llevábamos, pero que de alguna manera no sabemos con qué empresas o qué empresas van a utilizar para tratar de enviar este tipo de drogas. Entonces, es importante hacer esa precisión y también entender de que hay muchas aristas en un caso de esta naturaleza, que, como digo, y vuelvo a repetir porque quiero ser insistente en esto, hay cosas que no podemos mencionar y que hacen parte de la investigación y a el futuro, ¿verdad? Hace poco teníamos el caso, el año pasado se había incautado 3.300 kilos en Villeta y hace poco se le detuvo a la persona que envió y eso ya hizo un proceso de investigación en el Ministerio Público. Entonces tenemos que tener un poco de paciencia con relación al tema y también cautela en la información que podemos brindar porque eso puede perjudicar la investigación. Ministro, buen día. La consulta es la siguiente. ¿Cambia la forma de trabajar cuando no hay filtraciones, específicamente teniendo en cuenta que estas organizaciones no siempre tienen varios contenedores con carga y entonces si se filtra el dato sobre los contenedores específicos que ustedes investigan, es fácil para los narcos de repente mover o cambiar de ruta para no caer, ministro? Desde luego que ha cambiado el estilo de trabajo y el nivel de investigación. Anteriormente, este tipo de incautaciones nos enterábamos en los puertos de Europa. Lastimosamente, te digo lastimosamente porque Paraguay es un país de tránsito, hoy en día estas cargas incautamos acá. Lastimosamente porque al ser un país de tránsito no sigue viniendo la cocaína de afuera acá a Paraguay. Pero lo bueno de todo esto es que en base a este trabajo coordinado, en donde evitamos los tipos de filtraciones que habían anteriormente, es que se dan estas incautaciones acá. Hay una diferencia abismal y es demasiado notorio cómo ha cambiado el estilo de trabajo y las investigaciones de lo que era antes y de lo que es ahora. Hay una SENAT de antes y hay una SENAT actual, en donde nosotros no somos celosos de la información cuando la podemos compartir con otros organismos que nos pueden ayudar dentro del marco de esas investigaciones. Y este es el más claro ejemplo.
Entonces, categórico que hay cambio en la forma de trabajar. Ministro, Y en relación a lo que decía el ministro, también los mecanismos cambian. Cada vez más buscan alternativas de envío de forma diferente para que no sea detectado, ¿ok? Y tratando de burlar los controles. Así es que el trabajo cada vez tiene que ser más creativo y sobre todo, como decía el ministro, ese intercambio de información es trascendental para poder tener estos resultados. Independientemente de lo que corresponde a qué agencia o quién es acá el que descubrió, esto, vuelvo a decir, es un logro del gobierno, más allá de las entidades o las instituciones que participaron de esta investigación. Así es que eso creo que es muy importante destacar y que no se detecta en otro país, sino acá. Ahora, esto nos invita como país a poder hacer todo el trabajo también de inteligencia de cómo llega la cocaína a Paraguay. Así es que ese va a ser el trabajo que también vamos a colaborar, ¿verdad? Porque son tanto SENAC como otras agencias las que van a trabajar en relación a eso y también lógicamente con el Ministerio Público. Ministro, aparte de las instituciones del país, de la Senat, de Ingresos Tributarios, Ministerio Público, hay otras instituciones internacionales que daban esta información con relación a la carga importante. ¿Y hace cuántos meses se viene trabajando específicamente con esta carga en la investigación? Bueno, eso es lo que mencionamos de un comienzo. El trabajo, cuando hablamos de control de contenedores, es demasiado complejo el trabajo. Por eso es que hablamos nosotros de un perfilamiento y como dijo el director de la DENIT, no es que nosotros a tal o cual empresa le investigamos, sino que tenemos cierta información o salta una alarma y es que a partir de ahí empiezan a activarse los mecanismos de seguridad. Es demasiado complejo este tipo de trabajo y sacar por sobre todas las cosas este tipo de resultados, porque las organizaciones, las estructuras criminales cada vez se tratan de ingeniar más y más para estos envíos. Entonces, nuestro ritmo de trabajo tiene que ser constante y permanente. No podemos hablar de un tiempo determinado, porque todo el tiempo estamos detrás de esto. Lo que anteriormente no se hacía, hoy se hace. Entonces, si hay que estar 24 horas detrás de un contenedor o detrás de una estructura, vamos a tener que estar. Porque esa es la forma de trabajar. Entonces, como mencionamos, toda la información del tiempo, el plazo de investigación y nombre y empresas, todo ya a cargo del Ministerio Público. Hay un poco también para comentar algunos detalles que sí podemos mencionar. La carga llegó el viernes y el área de vigilancia inmovilizó, se puso en comunicación con la Senat, porque con la Senat ya se tenía información de ciertos envíos y nosotros hicimos el control y no encontramos absolutamente nada. Entonces, evidentemente, tal como lo mencionó el ministro y lo mencionamos ya, ellos buscan justamente tratar de persuadir los controles de tal manera a que ellos puedan enviar tranquilamente, ¿verdad? Así es que hay muchos detalles que no podemos mencionar, pero lo importante es que se pudo detectar. Los mecanismos hoy son más eficientes y no solamente porque hay un escáner o porque están los perros, ya son elementos suficientes para poder hacer estos controles, sino que son elementos que participan dentro del proceso. Pero acá el trabajo de inteligencia es mucho más importante, más allá de tener ciertas herramientas como lo que mencioné recién. Entonces, no te garantiza, y ayer lo mencionaba también el ministro Jalil, no porque más allá del escáner o cualquier otra herramienta o cualquier otra persona, acá son importantes las instituciones y por otro lado a nivel país, porque aquí es la imagen del país, es lo que se ve perjudicado cuando se incautan productos en otros países. Nosotros también ya pusimos en conocimiento a nuestros pares en Amberes, en Bélgica en este caso,
y ellos también ya tienen la información relacionada a este caso en particular. Así es que vamos a seguir trabajando de esta misma manera, ¿verdad? Lo importante, vuelvo a recalcar esto, que es un logro del gobierno, es un logro del Paraguay. ¿Qué tal? Buenos días, ministro. Si bien es un logro importante para la Senat y también para el gobierno, como bien mencionaba, no hay que dejar de lado que es preocupante la cantidad que se incauta años tras años. El año pasado, 3.300 kilos, ahora se supera nuevamente, es decir, que están viendo como un importante país de tránsito a Paraguay, por eso están mandando constantemente. ¿Y por qué no se puede detectar antes de que lleguen a los puertos esta carga? Y al ministro Orué, la consulta es la siguiente con respecto a esta empresa. En 2019 ya estuvo investigada esta empresa con respecto a envíos que estaba haciendo y que posteriormente dejó de operar. Luego de varios años, nuevamente empezó a operar esta empresa. ¿Qué se sabe de Yo le quiero pedir algo a ustedes. Si tienen información, por favor, cuiden ese tipo de información, porque cualquier información que ustedes puedan comentar dentro del ámbito de la primicia es perjudicial para la investigación. Así es que quiero que seamos responsables y les pido encarecidamente que cuidemos ese tipo de información. Toda la información ya está a cargo del Ministerio Público, vamos a seguir colaborando con el Ministerio Público, ¿verdad? Porque hay muchísima información que, como ya lo mencionamos, no podemos mencionar, pero por favor cuiden ese tipo de información, porque le vamos a estar alertando a todos los que son partes de este esquema o en este caso organización criminal. Entonces, nosotros tenemos toda la información y se está cooperando con el Ministerio Público para poder dar con los responsables y poder encontrar realmente la estructura criminal y desmantelar estas estructuras criminales. Entonces, en la medida que seamos cautelosos con la información, esperemos que actúen las fuerzas y una vez que tengamos ya más resultados vamos a poder dar mayores detalles. Pero por favor les pido que cuidemos eso. Con relación a tu otra pregunta. Lo que están informando en conferencia de prensa desde la base de operaciones de la Senat, por un lado, Óscar Orué, director nacional de ingresos tributarios, Jalil Rachid, el ministro de la Senat, más de 4 toneladas de cocaína y este cómputo es parcial, todavía no ha finalizado. Todavía están investigando, todavía están abriendo los contenedores. Sí, y vamos a mostrarles en un rato nuestras propias placas que ha preparado nuestro equipo de prensa para conocer más detalles de todo lo que se ha elaborado en materia informativa y el pedido de prudencia que está solicitando el ministro. Mira, acá está, detrás de vos, detrás de mí también el número principal que tiene que ver con lo que se incautó. 4.013 kilogramos de la droga y la operación se llama Dulzura desde Puerto Cacupemí y ya que nos conecta precisamente con el azúcar, eligieron el azúcar precisamente para hacer este envío. Y vos me estabas comentando, Diego, que está mezclado con el azúcar. Sí, y fíjense que hay más datos. Histórica incautación, 4 contenedores decomisados, solamente hasta ahora. Reiterando, hasta ahora, un contenedor se ha abierto y ha dado esta cantidad, 4.013 kilos de cocaína. Quedan 3 contenedores para ser revisados hoy y la carga podría ser mayor, Belén. Podría ser mayor y esto, el destino era Amberes en Bélgica, Diego. Sí, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, acerca de esta histórica incautación de cocaína, tenemos que se tiene en cuenta este detalle, $45.000 cuesta el kilo en Europa la cocaína. Y la pérdida para esta estructura criminal es de $240 millones y lo que ya contabas, el destino era Bélgica. Si vos tenés toda una estructura que ibas a mover para que gane $240 millones, hagamos un comparativo, Belén. Es prácticamente el 78, 79, casi 80% del presupuesto que se conoce como FONAE.
FONAE es lo que va a reemplazar a royalties en lo que hace a FONACIDE. Este presupuesto va a significar mucho para la alimentación escolar. O sea, estamos hablando de 240 millones de dólares, que representa casi el 80% de lo que anualmente se va a destinar para alimentación escolar. O sea, mucho dinero. Lo que se recauda para la alimentación escolar. Atender todo lo que movía es prácticamente una pierna del presupuesto general de gastos de la nación. De un país, imagínate. También en julio del año pasado fueron incautados 10 toneladas de la droga en el puerto de Hamburgo, Alemania, que el cargamento salió de Paraguay. Y en febrero del 2021 se había incautado el mayor alijo de cocaína jamás interceptado en Europa. 23 toneladas de cocaína. O sea, ya hay un histórico, ¿verdad? Pero hoy es la mayor incautación de cocaína de la historia, Operación Dulzura. Mira, estoy buscando más datos de por qué se elige Amberes. ¿Por qué se elige Amberes? No es la primera vez que Paraguay se conecta con Amberes. Hay ya todo un antecedente, un historial de utilizar a Paraguay como ruta para que la cocaína, que generalmente viene o de Bolivia o de otro país, pase por Paraguay. Paraguay no produce cocaína. Es bueno también remarcar esto, Belén, porque Paraguay puede ser en la mirada internacional hace décadas, no ahora, hace décadas, uno de los mayores productores de marihuana y de alta calidad, pero nunca ha sido productor de cocaína. ¿Se entiende? Es un país de tránsito. De tránsito, o sea, por acá pasa. ¿Y por qué el puerto belga de Amberes es el favorito de los narcotraficantes? Estoy buscando más datos que tienen que ver sobre esto y se habla de que en los últimos años se ha superado un récord tras otro de incautaciones que tienen que ver con la utilización de Amberes, como Bélgica. Puerto. Sí, y a ver, por como ejemplo. Puerto abierto para recibir todo para Europa. Sí, mira, a ver, estoy buscando acá. Los envíos están procediendo desde Brasil, Ecuador, Colombia, también Panamá, Costa Rica, y veo que menor cantidad aparece Paraguay, pero también está en la lista. Y hablan de que, ¿qué es lo que le favorece a este territorio? Dice que su extensión es muy amplia, es tan grande que el control no es suficiente para evitar que entre la cocaína. Habla de que con 129 kilómetros cuadrados, el puerto de Amberes es el más grande, incluso más grande que París, aunque en tonelaje es menor que el de Rotterdam en Países Bajos, Holanda. Su superficie supera con creces la de su vecino. Actualmente cuenta con 160 kilómetros de muelle frente a los 70 del puerto holandés. Por su interior pasan carreteras, hay incluso pueblos que se han quedado dentro porque el puerto ha crecido mucho y esto hace muy difícil vigilarlo. O sea, eligen Amberes, Bélgica, porque el puerto de por sí es muy grande. ¿Y cómo no tendrían como una investigación constante seguramente ahí, Diego? Sí, mira, impresionante todo lo que vendría a ser el paso de la cocaína por esta ciudad de Bélgica, que reitero, no es la primera vez. Sin embargo, Belén, hay que decir, hay antecedentes porque se tenía hasta, me quiero remontar, y vamos a hacer después una placa con el equipo de prensa para describir con números. Belén, atendé lo que es esto. El año pasado, mira, estamos hablando del año pasado. Sí. El 23 de octubre había caído en Fernando de la Mora en un depósito 3.415 kilos de cocaína y era el mayor volumen de cocaína que nunca antes había caído en Paraguay. Encontrado en Paraguay. Ahora fue desplazado este número de forma parcial, porque reitero, todavía no ha cerrado el número, todavía no se ha contabilizado en su totalidad, y lo del 23 de octubre del año pasado ya fue desplazado. Te decía, el año pasado eran 3.415 kilos de cocaína. Luego tenés en la escala, digamos, en el ranking, tenés en el 23 de octubre de 2020, cuando caían 2.906 kilos de cocaína. Esto fue en Interpol de Villeta. Luego, o sea, se va superando, Diego. Sí, después en tercera o cuarta ubicación, ahí ya me perdí en la cifra, tenemos 2.190 kilos de cocaína el 6 de febrero
de No 2019. menciona el puerto que Sí, a acá- dónde iba dirigido. Esto fue en una casa que se encuentra en Ubiyaú, departamento de Concepción. En cuarta o quinta ubicación tengo el 10 de noviembre de 2012, ya más para atrás había caído esta cantidad, 1.748 kilos de cocaína, fue a través de la operación Águila Negra en Canindeyú. Y luego se hizo una segunda operación de Águila Negra 2, por eso se denomina así. Un 22 de agosto de 2013 había caído esta cantidad, 1.727 kilos de cocaína a través de la SENAT. Importante lo que mencionaba el ministro también, Diego, que me llamó la atención sobre que la SENAT de ahora no Sí. es la misma SENAT de antes. ¿Sí? ¿Y por qué antes no podía caer así? Esa es mi pregunta. Si hoy es factible, porque te decía, Encontrar esta cantidad, imagínate. sí, ¿por qué? Bueno, es una pregunta para hacer una reflexión ya en un programa mucho más amplio. Nuestro equipo de prensa se encuentra en la base de operaciones de la SENAT. Nadia, buen día, ¿cómo estás? Ay, Buen día, compañeros. Un saludo para ustedes. Ya nos encontramos en la base de operaciones de la SENAT, en donde acaba de culminar la conferencia de prensa con el ministro Jalil Rashid. Podemos ver un poco del cargamento que fue decomisado ayer con la incautación de 3.300 kilos de cocaína en el puerto privado de Villeta, siendo el segundo mayor decomiso realizado en la historia de nuestro país. Esta incautación, que fue récord de esta misma droga, fue realizada en Fernando de la Mora en el 2021, totalizando 3.416 kilos. También se confirma que esta carga está evaluada en 140 millones de dólares, según lo que afirmaron las autoridades correspondientes. Recordemos que esta droga fue incautada en un contenedor que tenía por destino a Bélgica e iba mezclado con una carga de 17 toneladas de azúcar, que en gran parte estaba contaminada por la droga. Pero a las 9 de la mañana se va a realizar la apertura de los demás contenedores, ya que quedan 3 y solamente uno se realizó ayer. Pero en minutos vamos a volver con más información sobre este operativo que se está realizando. Excelente trabajo, Nadia. Muchísimas gracias. Seguramente ya vamos a estar de vuelta contigo en Buenos Días América BDA a partir de las 8. Así que detalles de la noticia más importante con nuestro equipo de prensa que se encuentra en la base de operaciones de la SENAT, donde también estaba dando otros puntos importantes Óscar Orué, director nacional de ingresos tributarios.